Buenos días, estamos comenzando transmisión de este programa especial de la ORTEUB en el marco del homenaje que estamos realizando a Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, bueno, para revisar su obra y un poco su trayectoria y distintas facetas de su vida en esto que hemos llamado Retrato en Sepia, vida y obra de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, mejor conocido como Legón. Me acompañan desde distintos puntos cardinales Ana Graham, que está en Nueva York, Manuel Ulloa desde París, Aurora Cano desde Coyoacán en la Ciudad de México, y nosotros estamos transmitiendo desde Jalapa. Pues buenos días a todos. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien contenta de estar aquí platicando con ustedes. Muchas gracias. Aurora, ¿qué tal? Tienes cerrado tu micrófono. Perdón. Hola, Ana, Manuel, Luis Mario, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, Manuel, finalmente. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, voy a leer muy brevemente una presentación de ustedes para cualquier cosa, aunque todo el mundo los conoce en nuestra red, pero bueno, para darle formalismo a este asunto. Ana Graham, que es egresada del Núcleo de Estudios Teatrales, fundadora y productora artística de Propiedad Teatro Producciones, en donde se ha desempeñado como productora, actriz, directora, traductora y diseñadora de vestuario desde 1999. Debuta como directora en Off-Broadway en Nueva York con la lectura dramatizada de Idiotas contemplando la nieve de Alejandro Ricaño en su versión en inglés, a la que han seguido una serie de colaboraciones con Antonio Vega, con quien dirige buena parte de las producciones de su compañía. Podríamos decir que su trabajo fluctúa entre Nueva York y México desde hace, ¿qué será? ¿Una década? Desde 2009. Desde 2009, ya llovió desde entonces. Bueno, en segundo lugar presento a Aurora Cano, que estudió también en el Núcleo de Estudios Teatrales. Eso dice tu ficha, Aurora, aunque después tienes estudios en Londres, en Cambridge y en Madrid. Directora de la Compañía Mexicana de Teatro de Babel, ha participado como directora y actriz en gran variedad de puestas en escena, ha traducido y adaptado diversos textos especializándose en la escenificación de paráfrasis contemporánea de textos clásicos. Esto lo tomamos precisamente de la ficha que hay en Teatro de Babel. Bueno, desde 2004 codirigía con Nicolás Alvarado, con quien fundó el Drama Fest, Festival de Teatro Contemporáneo, que ha sido un festival fundamental para dar a conocer en México, bueno, dramaturgias y teatralidades de otros lados, y que también ha servido para proyectar buena parte de las obras contemporáneas mexicanas. Y bueno, desde este año, directora de la Compañía Nacional de Teatro. Pues buenos días a todos nuevamente, y bueno, como decíamos, el motivo es hablar de la obra de Luis Enrique, pero desde una perspectiva muy específica. En este caso es el de la recepción de su obra en otras latitudes del mundo, ¿no? Y particularmente en otros idiomas. Entonces, para ello, estos tres invitados, ¿no?, que nos van a hablar precisamente de experiencias específicas, y por supuesto vamos a conversar un poco en general, ¿no?, sobre el teatro de Luis Enrique y sobre las experiencias que han tenido alrededor de sus montajes o traducciones o lecturas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pedirle a Manuel si nos compartiría de entrada. Es una conversación informal, por supuesto, podemos cortarnos, podemos hacer respuestas breves y seguiremos intercambiando puntos de vista, ¿no? Entonces, no vamos a sacar la ponencia aquí. Y me gustaría por eso preguntarle en primera instancia a Manuel, porque tú radicas en Francia desde hace más de 20 años, ¿no? Y
Perdón, es que me faltó leer tu semblanza. Perdónenme, que tengo aquí a Manuel Ulloa, claro, por eso estaba yo diciendo esto, actor, director de escena y editor, formado en México, se unió donde trabajó con la compañía Actores del Método, y ahí realizó sus primeras producciones. En el 2000 es cuando llegas a Francia, y dos años más tarde fundas la compañía Le Miroir qui Fume, perdón, mi francés, y bueno, ahí abordas la traducción y distribución de teatro mexicano contemporáneo. A través de publicaciones y puestas en escena, desarrollas un fuerte vínculo entre México y Francia. Y precisamente por eso yo quería preguntarte cómo, viviendo en Francia, tú te enteras y tienes interés primero por la dramaturgia contemporánea y particularmente por la de Luis Enrique. Pues mira, yo recuerdo que cuando le planteé la idea a Jorge Volpi, que era el que estaba en el Instituto Cultural de México en París, en esos años, de organizar un ciclo de lecturas de teatro contemporáneo mexicano, ahí en el Instituto de México, pues nos pusimos a buscar, yo y otros compañeros, también actores, directores que estábamos aquí en París, textos recientes de autores mexicanos, y así fue como dimos con los textos de Legom. En esa época Legom estaba arrasando ya con los premios nacionales de dramaturgia. Empezamos a revisar y a leer colectivamente todos los textos que había de él. En esa época ya había salido, me parece, Bestias, Criaturas y Perras, Las Tres y Media, Las Chicas del Tres y Media Floppies, Los Restos de la Nectarina, en fin, Los Faraones. Había muchísimas obras de él que ya estaban circulando, y nos pusimos en contacto con él para pedirle las obras, empezamos a leer y decidimos arrancar publicándole una primera obra en la editorial que manejo desde entonces, y la que escogimos fue Bestias, Criaturas y Perras. Muy bien. Aurora, casi al mismo tiempo, porque la traducción de la obra al francés de Bestias, Criaturas y Perras es del 2005, si no me equivoco. Poquito antes, ustedes seleccionaron las chicas del Tres y Media Floppies en Drama Fest, que creo que era la primera o segunda edición, ahí me lo dirás en este momento, que es una prima hermana prácticamente de Bestias, Criaturas y Perras. Cuenta el propio Luis Enrique que las dos las escribió en un mismo fin de semana, y de hecho hay fuertes vasos comunicantes entre ambas. ¿Cómo fue para ustedes el hallazgo precisamente de la dramaturgia de Luis Enrique y por qué seleccionaron esa obra en particular? Otra vez, perdón. Sí. Sí, nosotros la seleccionamos 2 años antes, en el 2003. El Drama Fest empieza, efectivamente, es la primera edición, en el 2004. Y bueno, si recuerdas, Luis Mario, habíamos estado dialogando contigo, que también fuiste un apoyo importante para el arranque del festival, en el sentido de encontrar a los dramaturgos que estaban escribiendo, ¿no? Hay que aclarar que no era la misma circunstancia que hay ahora, que es muy común que ahora los chicos de las escuelas de teatro se titulen o salgan con textos de propios compañeros y demás. En ese momento era difícil acceder a la escritura de dramaturgos mexicanos, y la manera que teníamos era a través de los concursos nacionales de dramaturgia, ¿no? Y Legom era una persona que sistemáticamente había tenido presencia en estos concursos nacionales. Así es como nosotros abrimos una primer convocatoria para textos para puesta en escena en el formato de Drama Fest, que sigue siendo igual, que lo digo brevemente. Nosotros llevamos a escena, elegimos un texto para ser montado por un director del país invitado y escogemos un texto del país invitado para ser montado por un director o directora mexicanos, ¿no? Eso ha sido el alma del festival, aunque tiene muchísimas otras actividades, pero estos montajes de cruces son un poco el centro de la conversación. Y en ese sentido, el primer país que tuvo el festival fue el Reino Unido. Estábamos en intensas conversaciones desde 2003, que fue toda la planeación,
y sacamos la convocatoria. Y efectivamente elegimos el texto de Legón, de las chicas del 3,5 floppies. Él mandó varios textos, pero elegimos las chicas también porque tenía una cierta, bueno, además del encanto absoluto y la violencia infinita que siempre hay, además también tenía una posibilidad de producción mucho más viable que otros de sus textos, pero sí nos llamó la atención él como escritor desde el primer momento que hicimos una lectura de muchos autores, pero él nos llamó la atención. Particularmente yo siempre digo que los textos de Legón tienen un nivel ya casi poético, son tan prosaicos que llegan a construir un lenguaje fuera de lo coloquial, ¿no? Que es ya casi una poética de la violencia y el horror. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención personalmente con las chicas y bueno, elegimos ese texto. Y bueno, la pregunta era de por qué elegimos ese texto y si cuándo había sido. Efectivamente fue en 2003 para estrenarse en el año, al año siguiente, que te digo, fue el inicio del Drama Fest en 2004, y sí tengo entendido que fue el primer montaje, digamos, profesional que se hizo de un texto de Legón, aunque él ya había ganado varios premios de dramaturgia. Ahora, bueno, no sé si luego ya te cuento cómo sí, fue. ahorita entramos en detalles, Sí. si te parece, sobre ya Sí. este proceso y el encuentro con John Tiffany y demás, ¿no? Okay. Sí. Me gustaría nada más introducir en este caso con Ana, cuál fue su contacto, digamos, porque el tuyo fue años después, podría decirse, digamos, cuando ya la obra de Legón ya tenía todo un prestigio, digamos, como autor en el teatro mexicano y que había empezado a trascender fronteras, digamos, pero en Estados Unidos no había todavía gran conocimiento sobre su teatro. Entonces ahí tú haces una labor importante. ¿Cómo fue que ustedes deciden llevar o en el marco de qué evento, festival, convocatoria, etcétera, es que ustedes insertan la obra de Legón? Pues estando yo en Nueva York, contacté con una compañía que se llama The Play Company, con la que empezamos a coproducir nosotros acá. Y un poco fue iniciativa de ellos hacer un pequeño ciclo de lecturas de teatro mexicano, para lo cual me pidieron una pequeña curaduría y de actores contemporáneos, que es a lo que se dedica esta compañía. Se dedica a la obra traducida. Es, creo, una de las únicas compañías en Nueva York que produce teatro en traducción. No lo trae, o sea, no lo presenta, sino lo produce literalmente en Nueva York. Entonces, pues le presentamos un pool de, creo que 6 obras. Entre ellas seleccionaron la obra de Belice, de David Holguín, Idiotas contemplando la nieve, de Alejandro Ricaño, y Odio a los putos mexicanos, porque era una obra que hacía muchísimo sentido. Todavía pienso que hace más sentido en Estados Unidos incluso que en México, y en ese sentido pensamos que era como muy prudente. Quizá nos adelantamos un poco a los tiempos, porque hubiese sido más prudente unos años después con la llegada de Trump a la presidencia, y cuando realmente todas estas cosas de las que habla Odio a los putos mexicanos, que estaban como en lo oscurito, salieron a la luz brutalmente, ¿no? Y hasta la fecha Estados Unidos está en esa discusión muy fuerte con el racismo y con las ideas de lo que para algunos pueblos es el comunismo, quiénes son los comunistas, que habla Luis Enrique muy acertadamente. Y sorprendió mucho a la compañía el gran conocimiento que tenía Luis Enrique de estos temas que están tan insertados en la cultura norteamericana. Creo que está inspirado un poco en Folker, según me dijo Luis Enrique, su admiración por él. Ajá. Y bueno, les gustó mucho y fue la más, tenían un poco de miedo, no creas, porque aquí lo políticamente correcto es muy correcto. Y fue la última lectura del ciclo
y fue la más exitosa, la única de las 3 obras que logró una inmediata producción. Sí, según entiendo, en realidad esa obra es parte de un ejercicio de pastiche, que es curiosamente un ejercicio que él le pone mucho a sus alumnos, que se consiste en imitar el estilo de otro autor. Y Odio a los putos mexicanos, en realidad el estilo que está copiando es el de la novela Cristo versus Arizona de Camilo José Cela. Que justo habla un poco de ese tema y el estilo del habla un poco entra en ese ritmo, en ese tipo de coloquialidad, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, también hay otros autores, por supuesto, que él reproduce en sus obras, pero particularmente en el caso de Odio a los putos mexicanos es Camilo José Cela. Bueno, vuelvo contigo, Aurora, porque ahorita me gustaría hablar ya del asunto de la traducción específicamente, pero digamos, en el caso de las chicas del 3.5 floppies, ahí todavía estamos en un punto intermedio porque la obra se hace en español. Ya me dirás qué pasó en Edimburgo después, pero digamos, ahí la presencia de un director extranjero, John Tiffany, en este caso, que es el invitado, que es quien de alguna manera hace como la primera exégesis profunda de un texto de Le Gomme, que sí se habían producido profesionalmente alguna obra, pero digamos ninguno había tenido una trascendencia hasta que llegó precisamente el Drama Fest, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa con John Tiffany? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Cómo dialoga él con esa obra? Bueno, es una historia bastante compleja. En Inglaterra existe la Pains Flow, que es como la compañía de dramaturgia contemporánea inglesa. Es un poco la contraparte más underground que el Royal Court. De hecho, es la compañía de Sarah Kane, por ejemplo, que estaba viviendo un momento. De hecho, John Tiffany era uno de los mejores amigos de Sarah Kane. Era como la compañía de teatro contemporáneo, digamos, más progre o experimental, que existía en ese momento, en contraparte al Royal Court, que ellos lo consideraban como una cosa como muy imperialista, comercial, cosa que yo discrepo con ellos, yo no estoy de acuerdo, yo soy muy admiradora del Royal Court, de hecho recordarás que yo te hablé del Royal Court porque me parece que hacen una gran labor, pero para los ingleses era como el centro de la dramaturgia, era más la Pains Flow. Entonces, la directora se llamaba Vicky Featherstone. Entonces, yo inicialmente invito a Vicky Featherstone a dirigir Las chicas del 3.5 floppies, no a John Tiffany. Es decir, nosotros hacemos una primera versión de trabajo en inglés para poder enviar y poder pactar. Recuerden, es el primer Drama Fest, tampoco es que tenemos un conocimiento de cómo, de protocolos ni de cómo, como Dios nos da a entender. Hacemos una primera versión y la mandamos. Y yo, pues a mí me interesaba que la directora artística viniera. Vicky me confirma, en el proceso, Vicky queda embarazada. Y como esto se hace con mucha anticipación, iba a estar ya en un embarazo muy avanzado en las fechas en las que hubiera tenido que volar a México, con lo cual me escribe y me dice, Aurora, hay una situación. Me dice, pero tengo un director adjunto en la Pains Flow, que se llama John Tiffany, que leyó el texto y le encantó, y te va a escribir porque quiere pedirte que, aunque él no sea el director, que si él puede venir a México a dirigir la obra. Y yo le dije, encantada, dile a John que me escribe. Y así es como se hace la conexión. Es importante decir que en Drama Fest no es que los directores extranjeros eligen los textos, porque nosotros no tenemos la manera de traducirles 10, 15 textos para que elijan cuál. O sea, nosotros somos los que hacemos la curaduría y nosotros somos los que tomamos los criterios de por qué se elige un texto. Es decir, no es un matrimonio bien habido muchas veces porque a ellos se les da un texto, pero en este caso fue un matrimonio muy bien habido porque a John le entusiasmaba mucho el texto de León. Entonces, bueno, coincidió esa circunstancia y así es como finalmente va a venir John a dirigir el texto, no sin antes pasar por varias peripecias nuestras con Le Gomme, que no sé si haya el tiempo para contarlas, pero que sí fueron bastante fuertes. Todo el proceso que implicó ese primer montaje de Las chicas del 3.5 y la llegada de
de John a México, pero digamos que en términos generales así es como se da y cómo es que John llega a México e insiste en conocer a Le Bon, ¿no? Muy bien. Bueno, seguiremos hablando ahorita de la experiencia con John Tiffany y Drama Fest, lo que pasó, digamos, con la recepción de la obra de Le Bon, de las chicas del 3.5 Floppy específicamente, pero me gustaría, digamos, saltar ahorita precisamente a lo que sería el proceso de traducción, ¿no? Y Manuel, empezando contigo, ¿cómo traducir a Le Bon a otro idioma? ¿Qué tanto lo que él escribe tiene códigos culturales cerrados o pasa directamente a otro idioma? Los modismos, en fin, su forma de hablar, su forma de estructurar. Aurora decía algo muy interesante hace rato y que además el propio Luis Enrique postulaba, es decir, a él decía, no me interesa reproducir el habla coloquial, aunque su habla parece coloquial, pero en realidad obedece a un ritmo poético, ¿no? Obedece a un aliento distinto que lo convierte precisamente, le da una gran potencia y una gran plasticidad al lenguaje, a pesar de usar aparentemente modismos vulgares, digamos, por ciertos momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso y cuál ha sido tu experiencia como traductor? Pues sí, yo creo que ese es uno de los grandes logros de Le Bon en su escritura, es que él logra en este lenguaje prosaico que él utiliza, estilizarlo al grado de hacer una poética muy suya, y eso es lo que es bien difícil de traducir. En todo caso, al francés, ya hemos sido varios los que hemos trabajado en varias obras de Le Bon. Y algo que es muy recurrente cuando platico con los traductores, en todo caso en lo que respecta al francés, es que es muy difícil aterrizar el lenguaje soez, vulgar, que puede manejar Le Bon cuando buscas equivalentes en francés. Porque no es una cuestión nada más de familiaridad o de vulgaridad en las palabras que escoges, sino en la forma en la que están hilvanadas las frases. Lo más difícil de hacer pasar en francés es el humor que está detrás de esa forma de decir las cosas, que aunque pueda ser muy violento, que pueda ser muy soez, una réplica del Le Bon, siempre hay un humor detrás, que es lo que es difícil de hacer pasar en el francés, en todo caso. Entonces muchas veces me dicen, mira, para que el humor pase, tenemos que bajarle 2 rayitas a la vulgaridad, y a lo mejor de esa manera el público no le pone el freno de entrada a seguir escuchando, porque se puede saturar muy rápidamente la oreja francesa. Es que la oreja francesa se va a saturar muy rápido con tantas groserías y ya no van a seguir la historia. Entonces es una de las, por ejemplo, de las problemáticas que algunos traductores hacen la elección de decir, bueno, entonces yo no voy a hacer un lenguaje que esté al mismo nivel de vulgaridad, de groserías. Voy a tratar de bajarle una rayita y tratar de enfocarme más a encontrar el humor que está detrás de eso, encontrar la ironía y la relación entre los personajes. Y esa es una manera que pueden escoger algunos traductores. Otros optamos por un método un poco más frontal y sí existe este shock que puede haber entre la familiaridad que podamos tener en México con ciertas formas de decir las cosas y la que puede no haber en Francia, pues a mí me parece que eso es lo interesante, justamente, de confrontar al público francés, que está muy acostumbrado a un cierto tono, a una cierta forma de escuchar las cosas, justamente confrontarlo a algo que es completamente distinto y mucho más violento que lo que tienen la costumbre de escuchar en el teatro, en los escenarios aquí en Francia. Entonces, son elecciones que se pueden hacer como traductor y lo interesante es que haya variedad. Entonces,
Bestias, Criaturas y Perras lo tradujo, por ejemplo, Cristina Basjo. Después la otra la hicimos Boris y yo, y la última la hice con una traductora suiza. Entonces, con esta negociación que se hace entre cuando es cotraducción y cuando es una elección de la primera traductora, por ejemplo, que es Cristina Basjo, que es una gran traductora aquí en Francia de teatro hispánico, pues se pueden ver estos distintos niveles y distintas elecciones artísticas que hacen los traductores a la hora de ir hilvanando sus textos, ¿no? Sus versiones en francés. Sí, que aquí habría que apuntar, digamos, no es tan frecuente que el traductor sea alguien de la misma lengua de quien es traducido, ¿no? Y digamos, esa labor en principio la hiciste tú, aunque como nos estás contando, ya son, digamos, traductores francófonos los que han empezado también a realizar esa labor. En tu caso, Ana, bueno, también es lo mismo, ¿no? Tú eres quien, digamos, en este momento tomó la estafeta para introducir el teatro de Legón en los Estados Unidos, pero no sé si después ha habido otros traductores anglófonos que estén asumiendo, digamos, esa labor, ¿no? Pero primero me gustaría que me comentaras sobre tu propia experiencia en la traducción, pensando precisamente en el público neoyorquino, ¿no? Sí, pues un poco como Manuel, nosotros decidimos respetar el lenguaje cual es tomar ese riesgo al cual sí había un poco de miedo de parte de nuestros productores aquí. Y también fue una cotraducción con dos traductoras americanas, Debbie Seibetz y Dania Taymor, que después fue quien dirigió la primera lectura y posteriormente la puesta en escena. Y yo, entre las tres, trabajamos un poco el contexto cultural, lo aportas desde tu lengua natal, desde el español, y dados todos los detalles y el mundo también que explora en Odio Legón, era muy importante también entender el contexto desde el punto de vista norteamericano, más allá de que quedara bien escrita en inglés, ¿no? Que también, bueno, sí es importante tener a alguien cuya lengua materna sea el inglés para afinar todo esto. Entonces fue un trabajo muy, muy rico que hicimos entre las tres, que platicamos mucho, que discutimos mucho, pero donde sí nuestra principal objetivo era mantener lo más cercano el lenguaje y lo más cercano el estilo a lo que proponía Legón. Ahora sí, ya adelantándonos, ¿cuál es la experiencia, Ana, de la recepción del público? ¿Qué encontramos ahí? Pues durante la lectura era un público muy abierto y fue muy, muy exitoso y muy receptivo y se divirtió muchísimo. Ya en la puesta en escena fue polémico. La crítica fue polémica, hubo críticas muy positivas, hubo críticas donde hablaban del el niño terrible de México, hablando de Legón, y hubo público que se salió. Y curiosamente una de las anécdotas había polémica desde el título, ¿no? Obviamente en Estados Unidos, pero después estando yo en el festival justamente en Edimburgo y platicando con unas personas ahí del público de otra obra que estábamos haciendo allá, de pronto me dijeron, eres mexicana, fíjate que en Estados Unidos, que en Nueva York, estrenaron una obra, ¿cómo ves con este título? Eran unos racistas, eran unos xenófonos, ¿no? Desde el título había gente que la rechazaba y que no entendía la ironía que había en el título y que no entendía el sentido del humor. Y gente que hizo comentarios y me mandaba comentarios al teatro diciendo que nada más no se podían salir porque la puerta no estaba suficientemente cerca, pero que esa secuencia de lenguaje soez les impedía seguir entendiendo de qué hablaba la obra. ¿Cómo la tradujeron en inglés? I hate fucking Mexicans. Tal cual.
¿no? Que tenía aquí un doble sentido, ¿no? Porque tiene el sentido de insultar a los mexicanos, y también tiene el sentido de fucking the Mexicans, ¿no? Que hacía un doble juego. Y fue muy interesante la puesta en escena, de pronto sí ver a un actor afroamericano, ¿no? Que hacía a los personajes negros, y es muchísimo más fuerte viéndolo aquí y en su contexto, y ver a un actor latino haciendo a los personajes mexicanos, y ver a un actor realmente sureño, tal cual lo describe Legón, haciendo a los personajes xenofóbicos del sur de Estados Unidos, ¿no? Y de ahí, bueno, se empezó un poco a hablar sobre qué tan posible sería la recepción de la obra en los estados republicanos, en los estados realmente rojos, que son de los que está hablando, porque, pues, por un lado, entre los demócratas neoyorquinos era más fácil pensar que podía haber una aceptación de la propuesta. Y ciertamente desde aquel entonces se pensó que no era muy prudente llevar la obra a estos estados, que podía ser riesgoso para los actores, inclusive presentar este tipo de propuesta en un estado rojo completamente. Ahora, pero esa recepción, estamos hablando de público latino radicado allá o de público de origen norteamericano. Básicamente público de origen norteamericano. Ya. La obra, bueno, se hizo en inglés. El público latino tiene poco acceso al teatro en Nueva York. Es difícil conectar con el público latino, a menos que lo estés haciendo en una comunidad específica y en su idioma, y aún así es difícil atraer al público, ¿no? Es una cuestión también económica, porque los precios de los boletos son muy altos en Estados Unidos, y realmente sí el público en Nueva York, no el público turístico que va a Broadway, pero el público en general es un público bastante blanco. Ya, ahí hago una pequeña desviación porque lo que tradicionalmente ha sucedido en Nueva York y quizá en otras comunidades es que el teatro latino es como un gueto también, ¿no? En el que se hacen obras de autores latinos para público latino, digamos, se ha logrado romper esa barrera que había o sigue sectorizado de esa manera. Sigue sectorizado y sigue habiendo teatros que, de hecho, es una comunidad muy pequeña, son los mismos actores latinos y los mismos traductores latinos. Un poco todo el trabajo que hacía Lark tenía como ese camino hacia la producción. Esta obra en particular se hace con una compañía totalmente americana que no tiene contacto con la comunidad latina y con el teatro latino, que realmente se dedica a producir teatro de todos lados del mundo, y que su público, que está acostumbrado a esto, ¿no? A ver una obra rusa, a ver una obra inglesa, a ver una obra española, pero que no habían tenido contacto con el teatro mexicano. Y eso, bueno, esa es la compañía que produce la traducción, y posteriormente, dado también la directora, que era una directora, es Dania Taymor, que es sobrina de Julie Taymor, tenía como un nicho específico también dentro del teatro norteamericano, con público más joven, que fue el que asistió a la obra. De acuerdo. Bueno, volviendo al caso de las chicas del 3:30 Floppies, Aurora, precisamente, bueno, estábamos por hablar precisamente de ese diálogo de Tiffany con Legón, y precisamente qué resultado tuvo la obra y cómo fue que llegó a Edimburgo precisamente, y la recepción en ese festival. Bueno, no sé si hablar un poco de la traducción, porque sí es un tema importante, Claro. y ya que están hablando de eso, me gustaría decirlo. Nosotros, sí, efectivamente, es la primera vez que se presenta, o sea, me estoy adelantando a cómo ya estamos en Edimburgo, Sí. y la obra está programada en el festival, que como sabes es un festival multitudinario, pero nosotros tuvimos la fortuna de que nos programaran en la Sala de Teatro Contemporáneo de Edimburgo, que es una sala muy prestigiosa, con lo cual automáticamente tienes una mirada distinta. Es importante decir que
la obra se representó en español, pero obviamente con supertitulaje en inglés. No solo eso, sino que fue la primera vez que se representó una obra en español en este teatro, no mexicana, en español. Nunca se había representado una obra en español con supertitulaje, y que el supertitulaje fue de Mark Ravenhill. Es que es muy importante. O sea, uno de los dramaturgos más importantes del Reino Unido fue quien hace la traducción para la de Le Bon. Y bueno, sí fue un conflicto, y quiero comentarlo porque para mí ha sido un conflicto a lo largo de los años, no solo con Le Bon, sino con Drama Festa en general, que hemos ido a presentarnos en este tipo de situaciones, de primera vez que una obra se representa en teatros en Suiza, o en Inglaterra o donde sea. Somos bastante intraducibles, o sea, me parece que es importante mencionarlo, sobre todo justamente por el tema de las malas palabras. No existen en ningún otro país hasta ahorita, en mi experiencia, tal variedad de malas palabras. No hay, ni en francés, ni en inglés. Nos pasó en Ginebra, en francés, y Nora Legomer, otro autor mexicano. Ellos tienen, no sé, tienen muy pocas malas palabras, hay que decirlo, muy pocas metáforas. Entonces, es una pobreza internacional con la que yo he tenido que lidiar, porque por supuesto que no nos parece, o sea, nunca me parece que las versiones sean representativas del ingenio y de la riqueza del lenguaje en el insulto. Ni siquiera si lo trasladas a España. O sea, ni siquiera los españoles tienen tanta posibilidad de juego como la que tenemos nosotros. Eso es algo de México, ¿no? Y por supuesto, pues ya Le Bon es el de los más altos representantes llevándolo. Entonces, bueno, sí fue un tema, porque cuando yo empecé a ver la versión que se estaba proyectando en el ensayo, y empecé a ver la versión, y además que era una vaca sagrada, Mark Ravenhill, y que nos estaba casi haciendo el favor, y yo sí le dije a John, es que no son, o sea, no, es que no es lo que se está diciendo, no es, porque está coloquial, porque lo están haciendo de una manera pues, repetitiva, y creo que por eso también el oído francés se cansa, porque repiten las mismas malas palabras y no tienen esta diversidad que descanse el oído. Entonces, bueno, sí es un tema grande el tema en la traducción. Finalmente, pues a mí John se volteó y me dijo, no hay más malas palabras en el lenguaje inglés. Y yo le dije, y yo en ese momento dije, me quedé con la duda de si había sido un tema de que Mark Ravenhill no entendió que esto no era una cosa coloquial, pero no, ya con los años he comprobado que no, que efectivamente no hay más malas palabras, ni en inglés ni en francés, por lo menos. Bueno, entonces, regresando un poco a este encuentro, pues fue tremendo. Fue tremendo porque Le Bon, ya lo conocen ustedes perfecto, yo no lo conocía, para nosotros era una cosa nueva. A mí ya me había dicho, hagan lo que quieran con la obra. Me da exactamente igual, no me pienso apersonar, no me interesa, ¿no? De hecho, yo había tenido un problema con él porque le había dado los derechos de la obra a muchas personas cuando la convocatoria era muy clara de que nos lo tenía que haber dado en exclusiva. Después de que nosotros estrenamos, se estrenaron varios montajes seguidos de Las chicas del 3,5 Flopis, lo que fue un problema realmente. Y él me dijo que es que Fernando de Ita lo había asesorado y que le había dicho que él tenía el derecho, que él quería y que no nos da. Bueno, fue muy hostil, muy horrible el inicio con él. Fue muy violento el inicio con Le Bon. Dijo que no quería conocer a John, que no le interesaba, y John, que es británico, porque no es lo mismo si fuera alemán, tienen diferentes maneras de ver el teatro. Para los ingleses el autor es Dios. O sea, ellos sí tienen una cosa muy distinta que lo que puede ser Francia o lo que puede ser Alemania. Y entonces John dijo, yo tengo que conocer al autor. Y se fue en un pecero a buscar a Le Bon a Querétaro, en ese momento estaba en Querétaro. Y bueno, fue una odisea, o sea, todo lo de los perros, ¿no? Pasar por, me decía, es que pasé por una cantidad de mierda de perro, llegué, atravesó todo, y cuando llegó Le Bon le dijo, literalmente, ya le dije a Aurora que me vale verga, ¿no? Entonces lo mandó de regreso a Ciudad de México, y llegó John, súper friqueado, pero todavía con el respeto al autor. Después lo invitó a un ensayo, al cual no sé por qué vino Le Bon. Y también se portó pésimo, horrible, dijo que las actrices eran terribles. Entonces John ahí sí ya se enojó. Y John dijo que no, que ya no quería volver a ver a ese hombre en su vida, y que era una falta de respeto, y que con sus actrices sí no. Y entonces fue muy terrible, ¿no? Toda la situación. Finalmente accedió a venir al estreno, y cuando vio la obra cambió completamente la actitud. Y me vino a decir, perdona. O sea,
Cambió completamente la actitud, se disculpó también con John. Y ahí empezó una relación increíble con Legón, ¿no? Después vino esta oportunidad de poder de llevar la obra a Edimburgo, luego vino el super éxito de la obra, los reconocimientos, los premios. La obra gana el Fringe First, que es un premio importantísimo en el teatro mundial, ¿no? Y que además reconoce principalmente al autor, ¿no? Entonces fue un momento, pues yo creo que muy importante para Legón en su vida. Y siempre se disculpaba y siempre me decía, perdóname Aurora que te fui tan así, ¿no? John, la verdad es que yo creo que nunca realmente se recuperó de la cosa, ¿no? Del shock con el autor tan fuerte, de tanto rechazo y tantas cosas, pero la verdad hay que decirlo que Legón desde ese entonces con nosotros y con Drama Fest se volvió encantador. Hicimos luego también una obra que le comisionamos que hizo sobre Victoriano Huerta, que se estrenó en Drama Fest, porque no solamente hicimos Las chicas del 3,5 Flopis, años después hicimos una comisión de varios textos a varios autores mexicanos, entre ellos esta obra de Victoriano, que hicimos de Legón, y siempre era el más respetuoso. 5 años después me seguía escribiendo para pedir permiso de que si alguien en Wichita podía hacer una lectura, ¿no? O sea, yo le decía, Legón, nada más eran 2 años de exclusividad, no hay tema, ya hazla con quien quiera. Pero digamos que fue muy violento, pero de alguna manera el encontronazo de la manera de ver el teatro de un británico ultra, que en ese momento era ultra experimental. Hay que decir que John luego se volvió el director del Teatro Nacional Escocés, luego empezó a ganar todos los premios por sus obras, o sus Oliviers, y luego se fue a Broadway y empezó a ganar Tonys, y ahora es el director de Harry Potter. John ahorita es de los directores más importantes del mundo. Es imposible, a mí me ha hablado todo el mundo, o César, para ver si lo puede entrar a México, es impagable. Entonces hay que decir que fue un momentazo que estuviera en el granero haciendo los focos y jugándosela con las chicas y con Legón. Pero bueno, el caso es que sí creo que fue un aprendizaje para mí, ¿no? Que estaba empezando esta relación entre autor-director, que sigue siendo un tema, o son muy reverenciales o son muy intolerantes. Es decir, es muy difícil el diálogo, que se establezca un diálogo creativo entre los autores y los directores, ¿no? Y en ese sentido creo que la experiencia de haber hecho que Las chicas fuera la primera de estas experiencias que tuvimos con Drama Fest fue muy significativa en muchos sentidos. La figura de Legón, creo que a partir de ahí efectivamente se estableció en el mundo, ¿no? También por esta situación de que ganó el Fringe, hay que decirlo. También una obra que gana el Fringe First es rarísimo, o sea, jamás la había ganado, no creo que, no estoy segura, pero estoy casi segura que nadie de teatro iberoamericano, ¿no? Entonces eso pues te posiciona, le permitió tener temporadas en diferentes lugares y bueno, girar por diferentes partes, y también girar en México, tuvo temporadas en Guadalajara y pudo ir a muchos festivales. Pero creo que si no hubiera habido ese matrimonio bien avenido en términos no de personales, que ya vimos que no, pero por lo menos sí de enamoramiento de John con la originalidad y con el talento que había en el texto de Legón, pues no se hubiera podido producir este fenómeno. Ya. Bueno, por eso es tan importante ese montaje, porque detona no solo ese conocimiento y ese reconocimiento del teatro de Legón, sino porque convierte a Legón en hombre de teatro. Es decir, hasta ese momento él era un escritor que no quería saber nada del teatro en el sentido de lo práctico, ¿no? No se relacionaba con directores, con actores, con productores, ¿no? Sino que él entregaba sus obras y se despedía. Y creo que el impacto de ese montaje fue precisamente el que le hizo entender que él era parte de un engranaje, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la puesta en escena, y que por tanto tenía que relacionarse, no podía mantenerse al margen. Y que no es lo mismo un director o una directora que otro, ¿eh? O sea, que esa misma obra montada por otras personas, o sea,
que es eso que dices de que es un fenómeno colectivo, integral, o sea, que no es lo mismo, que tu mismo texto podría no brillar tanto desde otra óptica, ¿no? O brillar más, o sea, es decir, o ser más polémico, o como que esa parte él sí lo vio porque él empezó a ver los otros montajes, empezó a ver otras cosas que se empezaron inmediatamente a hacer muchísimas cosas de él. Y entonces sí vio que había esa, pues esa diferencia. No porque fuera, digo, fue coincidente que tuvimos la fortuna de que DramaFest conectó con la Paintsflow y era como el lugar correcto para pasar un texto contemporáneo, ¿no? Pero también es el choque de mirada idiosincrática, ¿no? Un poco lo que hablaba Ana hace rato, con esta adaptación o no a este otro mundo, o que es mucho más fuerte que dicho desde un actor de otra idiosincrasia, de otra cultura, toma otro significado las mismas palabras, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido la mirada de un inglés ahí contra el drama de la frontera de las dos prostitutas mexicanas, es una mirada necesariamente y que finalmente ese ha sido siempre el propósito de DramaFest, que era romper la mirada de ombligo de los que estábamos haciendo teatro contemporáneo, o sea, que de nuestra manera de verlo, de nuestra manera de entenderlo, y abrirlo a otras miradas de otros creadores y no nada más traer shows de otros países, sino obligarnos, que es lo que yo le llamo los Frankensteins, a trabajar entre alemanes, mexicanos, finlandeses, mexicanos, o sea, obligarnos al Frankenstein porque ahí es donde viene un verdadero cruce de miradas. Sí, y bueno, por lo que estás diciendo y que me resulta una labor muy importante la que DramaFest emprende, históricamente al teatro mexicano le ha costado mucho trabajo, a la dramaturgia mexicana, arribar a otros escenarios, ¿no? Hay casos aislados donde de pronto algún autor puede causar algún interés, muchas veces marginal, hay que decirlo, ¿no? Quizá en el siglo XX, por ejemplo, solo Emilio Carballido en ciertos momentos gozó de cierto prestigio, digamos, a nivel internacional, de que sus obras no solo se publicaban, sino llegaron a presentarse en otros escenarios no de habla hispana, digamos, ¿no? Creo que es bastante conocido en Francia, ¿no? O por lo menos en algunos sectores. ¿Es Legón el autor del siglo XXI que puede romper precisamente esa barrera? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo te preguntaría, Manuel, y ya como para ir cerrando, digamos, por un lado, digamos, porque tú has traducido a otros autores también y que se han presentado en Francia. El teatro mexicano en ese sentido ha tenido ya una presencia o una identidad que se va forjando y dentro de eso, ¿qué papel, digamos, cumple Legón? Y les pediría si podrían ir pensando, digamos, ahorita como para hacer una ronda de cierre de, bueno, este asunto de Legón se nos fue prematuramente, ¿no? ¿Qué significado tiene esto y qué legado nos deja, ¿no? ¿Qué significa él como autor dramático en la nueva etapa de teatro mexicano en este siglo XXI, ¿no? Manuel, tienes el micrófono cerrado. Perdón. Sí, aclaro de entrada que, de hecho, el único autor mexicano que yo he traducido personalmente es Legón y en colaboración con otros traductores siempre, francófonos nativos. El resto de los autores han sido traducidos por traductores franceses. Yo le doy los textos de dramaturgos mexicanos a traductores franceses para que ellos los traduzcan. Ya después yo hago el trabajo de edición. Pero volviendo a tu pregunta, yo diría que de los autores mexicanos que tengo publicados acá, Jimena Escalante sería como la más bestseller. Jimena Escalante sería la autora más conocida, en todo caso, en el universo francófono de los autores mexicanos contemporáneos. De ella se han montado más obras, por ejemplo, en condiciones profesionales mucho más convenientes. Ha habido cantidad de montajes de obras de Jimena y tenemos ya de ella publicadas unas 5 o 6 obras, si no mal recuerdo.
Y después viene Legón. Después viene Legón con 4 obras traducidas. Y los montajes que te acabo de mencionar, igual recapitulo, no sé si se grabó. La primera, curiosamente, la primera directora que montó a Legón acá en Francia fue Claudia Ríos, en un festival que hubo en 2005 en Caen, en Normandía, y ella hizo el primer montaje de Bestias, Criaturas y Perras, y el libro acababa de salir, o sea, creo que prácticamente salió en ese mes, que ella estaba ya ensayando, y el libro salió al mismo tiempo que se estaba haciendo el montaje allá en un festival que se llamaba Écrire et mettre en scène, escribir y poner en escena, una compañía que se llama Ponta Teatre, que manejaba ese festival. Y al mismo tiempo se estaba montando en Montreal la traducción de Geneviève Guillet de Las chicas del 3,5 flops. El mismo año, el mismo mes. Y es interesante ver las diferencias que hay en las traducciones francesa-quebequense de Geneviève y la traducción que hizo después Christine Vassereau con un francés más metropolitano de acá, ¿no? De Francia. Y después ya vinieron otros montajes de Las chicas del 3,5 floppies en 2011, un montaje que hicimos con mi compañía, Bestias, Criaturas y Perras, que se fue después de gira a España y a México. En fin, y los otros festivales que se hicieron ya más recientemente, tanto en Lille como en Lyon, donde hubo montajes y puestas en voz, en espacio de los demás textos de Legón. Prácticamente todos los textos publicados que tengo de él acá ya han tenido una salida, ya se han puesto en escena, y solamente Odio y Retrato de ella dormida son las únicas que nada más han sido lecturas musicales, digamos. Pero está presente y es un autor que yo estoy convencido que va a dejar una huella muy importante cuando se estudie el teatro mexicano de principios del siglo XXI. Él y Jimena Escalante estoy seguro de que van a ser como las dos referencias de dos formas de escribir teatro contemporáneo desde México muy diferentes, y al mismo tiempo las dos como dos propuestas señeras que estoy seguro de que van a entrar a los libros pues, de historiografía dramática. Gracias. Una reflexión final, Ana, respecto a estos temas. Sí, ahora estaba pensando cuando decía, ¿por qué fue un atrevimiento montar? Dije, odio a los putos mexicanos, porque difícilmente vas tú a otro país, siendo un autor mexicano, a hablar mal de ellos. Y eres aceptado. Porque finalmente eso era un mexicano diciéndoles a los norteamericanos, ustedes son unos racistas, son unos, no tienen educación, son unos drogadictos. O sea, realmente la cantidad, aunque el título de la obra pareciera que es al revés, la cantidad de insultos al norteamericano era increíble. Y el hacer que el público acepte eso, que alguien de otro país venga a sacarles sus trapitos al sol, fue un verdadero atrevimiento desde una compañía productora norteamericana. Y el centro de todas las críticas, de la crítica del New York Times y de la crítica del Time Out y de todas las críticas, fue el autor. Aquí en Estados Unidos, muy parecido como es el fenómeno en Inglaterra, el autor es el rey, ¿no? El autor puede hacer el casting, el actor puede decidir quién es el director y todo. Fue un montaje muy afortunado para su directora, para Dania Taymor. Fue su primer montaje profesional y ahora también es una productora de Broadway muy, muy exitosa. Digo, una directora de Broadway muy exitosa, y tomó la obra un caminito. La obra fue solicitada por el Lincoln Center Library for the Performing Arts, donde la tienen en su eso. Después se presentó en Kazajstán en el marco de la conferencia de la Juventud de Centroasiática. Se hizo una traducción al ruso que se presentó en el Festival Pers Post en Moscú, y se publicó un extracto en una revista digital, y después se hizo una traducción que también digitalmente se publicó en No Passport,
que de ahí se va a Amazon y de ahí se va a las otras librerías digitales para que pudiera tener salida. Eso todo en 2 años. Y hubo como un pequeño boom donde empezaron a pedirle obra a Legón, que prometió y nunca entregó, ¿no? Entonces sí, se nos fue antes de entregarnos sus promesas, pero pues se le recuerda mucho, hizo su caminito aquí en el teatro y yo estoy segura que si se traduce otra obra encontrará producción. No solo eso, se hizo todo el primer movimiento cuando empezaban los grupos de financiamiento, el Kickstarter y ese tipo de grupos, se hizo el primer movimiento para juntar el dinero para el trasplante de riñón de Legón. Se inició aquí en Nueva York, posterior a la presentación de su obra, y se juntó, bueno, una cantidad que en aquel entonces eran como $10,000 o $12,000, que a él le parecía muy sorprendente que gente que no lo conocía y que no sabía absolutamente nada de él más que conocía su obra, dio dinero para su trasplante. Y a diferencia de la relación que tuvo complicada con Drama Fest, la relación que tuvo con la productora y con la gente acá fue muy cordial desde el principio. Tuvimos muchas pláticas con él, contestó muchas preguntas, dio muchas entrevistas. Entonces creo que sí es un autor que tendría, si se tradujera más obra, podría realmente ser el autor más importante contemporáneo mexicano en Estados Unidos. Pues aprendió la lección. ¿No? Aurora, tenemos 1 minuto prácticamente para una reflexión final. El micrófono. Creo que lo que a mí más me entusiasma es que cada vez que leo textos de Legón me dan ganas de montarlos. Es decir, pocos autores despiertan ese entusiasmo, ¿no? Y creo que como a mí, pues nos debe pasar a muchísimos, ¿no? Hay algo de relevante y de pertinente en lo que él pone en las obras, ¿no? Y también de entrañable, a pesar de que los contextos son tan sórdidos, decadentes. Creo que es un autor que tiene una profundidad y una pertinencia como casi ningún otro autor que yo conozca. El que seas más o menos conocido fuera es multifactorial. No tiene que ver ni con el lenguaje, ni con la estética, tiene que ver con muchísimos otros factores de estar con las personas correctas en el momento correcto, muchas otras cosas. Pero a mí me parece que Legón tiene esa virtud, ¿no? Y bueno, hay que decirlo, Jimena también es una autora absolutamente pertinente, no por algo reincidentemente es traducida a otras lenguas. Entonces, bueno, yo diría que Legón tiene mucha vida por delante, mucha vida por delante. Pues bueno, ahí queda su obra, ahí quedan sus comentarios. Yo les agradezco muchísimo que se hayan reunido en este Zoom y en esta transmisión para hablarnos un poco de la experiencia de la traducción de Legón y su recepción en otras latitudes. Y bueno, pues espero que podamos continuar esta conversación hablando de otros autores también, pero por lo pronto este recordatorio para Legón. Muchas gracias a todos.